¿Quieres saber cómo hacer un podcast y cuáles son las mejores plataformas para alojarlo? Te lo cuento dentro del vídeo. Si te gusta el contenido de este canal y no te quieres perder ningún vídeo, suscríbete al canal y activa la campana para poder recibir las notificaciones cada vez que publico un vídeo nuevo. Un podcast es fácil de producir y fácil de consumir. La democratización de Internet y las nuevas tecnologías permiten que prácticamente cualquier persona del mundo con un simple smartphone pueda crear y difundir su propio podcast. Así que es el momento, está en pleno auge porque es muy sencillo crearlo y muy sencillo consumirlo. Veamos qué es esto de un podcast. Un podcast es una serie de archivos de audio que se publican en Internet. Hay un emisor, en este caso tú, hay un mensaje, lo que tú dices, hay un canal, el propio podcast, y hay un receptor, que es tu audiencia. ¿Cómo hacer un podcast? Pues esta es la gran pregunta. Diría que hay 5 pasos. El primero es definir la temática. Es importante que sea específica, que sea concreta y que, por supuesto, esté relacionada con tu proyecto, con tu negocio digital. Si tú hablas de diseño web, pues tendrás que hablar de WordPress, de cómo elegir la plantilla, de cómo diseñar los diferentes elementos de una página web, cómo estructurarla y demás. De vez en cuando puedes hablar de otras cosas, como cómo captar clientes, pero que al final están relacionadas. O incluso puedes hablar de tu propia experiencia como emprendedor. Pero lo que no tendría sentido es que de repente te pusieras a hablar de muebles, ¿vale? Se entiende. El segundo paso sería planificar los episodios. Igual que para tu blog o para redes sociales tienes un calendario editorial, lo mismo puedes hacer con tu podcast. Y además de los episodios, puedes planificar cada episodio en particular. Es decir, no hace falta que te crees un guión y que vayas leyendo. O sí, hay gente que lo hace y le queda bien. Pero al menos ten una escaleta, que es un esquema donde detallas los puntos a tratar, ¿vale? Simplemente de forma esquemática, no hay que desarrollarlo. El desarrollo, para leerlo, sería el guión. Y en esta planificación, en este calendario editorial de tu podcast, deberías tener una periodicidad. Una vez a la semana, por ejemplo, es una frecuencia bastante buena porque te permite tener tiempo para crear el podcast y difundirlo. Y es una buena frecuencia para consumirlo también para tu audiencia, porque ni es demasiado, en plan, uno al día, como hace Joan Boluda, por ejemplo, pero los suyos son bastante breves y son una referencia, o tampoco es demasiado tiempo como uno al mes, que dices, pues este tío ya quién es, ¿no? Cuando te aparece en Spotify, en iVoox o en iTunes, dices, a este no lo conozco. Entonces piensa en esa periodicidad idónea para tu podcast y también en el tiempo de duración. Hay podcasts que duran 5 minutos y otros que duran 1 hora. Busca tu tiempo más óptimo. No pasa nada si algún podcast se sale de la media de lo que sueles hacer. El tercer punto sería grabar el podcast, ¿vale? Hemos definido la temática, hemos planificado los episodios y ahora toca grabar cada episodio. Obviamente, bueno, puedes grabar de uno en uno o puedes hacer una serie. En plan, hoy voy a grabar 3 podcasts porque los tengo planificados y prefiero trabajar por bloques de tiempo, ¿no? Aquí es importante tanto el hardware como el software. El hardware es la parte física que necesitas para grabar tu podcast. En primer lugar, por supuesto, un micrófono. Puede ser un micrófono de jack de 3,5, que es la típica clavijita de los auriculares, pero estos suelen tener problemas de calidad y sobre todo interferencias con el ordenador o con otros dispositivos electrónicos. Así que yo te recomiendo una opción más profesional, como puede ser un micrófono USB, que también tienen precios económicos y que mejora notablemente la calidad del sonido.
Y si te vas ya al modo Pro, pues estarían los XLR, que tienen un conector especial. Y para los que necesitas una tarjeta de sonido o algún tipo de adaptador, como una mesa de mezclas, para captar el sonido y enviarlo al ordenador. En cuanto al software, te recomiendo Audacity, que es una opción gratuita, sencilla de manejar y a la vez bastante completa. Hay otros programas como Adobe Audition o GarageBand, pero no creo que te hagan falta al principio y tampoco creo que estés dispuesto a invertir dinero en un software cuando tienes uno gratuito. El cuarto paso sería publicarlo en Internet. Regístrate en una o varias de las plataformas de podcast que te voy a decir a continuación y créate un perfil. Y ahí podrás subir tu contenido, tus episodios del podcast, de forma bastante sencilla y bastante rápida. Y el quinto paso para hacer un podcast sería promocionarlo. Obviamente has creado un contenido, has dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo y ahora quieres que llegue a cuanta más gente mejor. Aquí es importante centrarse en tu público objetivo y no volverte loco con quiero llegar a 200.000 personas. Es mejor llegar a 500 que estén interesadas o muy interesadas que llegar a 10.000 que ni les va ni les viene. Obviamente eso es matar moscas a cañonazos, puede que alguna sí que le interese, pero céntrate en tu público. Para promocionar lo que puedes hacer, pues ponerlo en tu web o en tu blog, enviar una newsletter a tu audiencia, aprovechar el poder de las redes sociales, especialmente de grupos o de sitios dedicados a la temática que tú tratas. Puedes establecer colaboraciones con otros autores, otros blogueros, otros podcasters y así maximizar tu visibilidad, la visibilidad de tu podcast. Y ahora vamos a pasar al ordenador y te voy a mostrar cuáles son las 5 plataformas para podcast que te recomiendo. La primera plataforma para subir y compartir tus podcasts es Apple Podcasts. Anteriormente estaba integrada dentro de iTunes y ahora la han separado para que tenga su propio espacio. Es Apple Podcasts, es sencillo registrarse y subir tus podcasts desde el primer momento. Sigue siendo una plataforma muy importante. Siempre que alguien busca valoraciones de estrellitas para que dejen los oyentes si les gusta o no les gusta, lo piden Apple Podcasts, así que es muy importante estar presente en esta plataforma. La segunda herramienta no tiene mucho tiempo y es Google Podcast. Sí, Google ha creado su propia plataforma de podcasting y ya está empezando a darle cancha, ¿no? A darle visibilidad en los resultados de Google. Obviamente suya, así que juega con ventaja. Es importante también estar presente en Google Podcast. La tercera plataforma es Spotify. Spotify es una aplicación de música que también ha incorporado un apartado específico para los podcasts. Y resulta muy útil, especialmente para llegar a la población más joven, porque es la que utilizan esta aplicación. Porque utiliza esta aplicación para escuchar música. Entonces, deslizando el dedo en el móvil ya tiene acceso al podcast y ve tus episodios recientes. Así que, fundamental si quieres llegar sobre todo a población más joven. La cuarta aplicación es iVoox. iVoox es un clásico, es de las primeras que empezó en el mundo del podcasting y funciona muy bien. Se puede insertar directamente en un post la típica cajita de audio con el contenido del podcast, de tal forma que el usuario solo tiene que entrar y darle al play. Y por último quiero hablarte de Libsyn. Libsyn es un alojamiento de podcast que desde 5 euros al mes es una opción ya profesional de pago, $5, que desde $5 al mes ya es una opción profesional de pago, te permite no solo alojar
tus podcasts, sino publicarlo al mismo tiempo en las principales plataformas de podcast, como son Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y iVoox. Por tanto, estas serían mis 5 recomendaciones de plataformas de podcasting. Una vez que tienes tu podcast creado y subido a tu plataforma o plataformas de podcasting, quizá te preguntes, vale, esto está muy bien, creo contenido de valor, lo difundo, llego a mi público ideal, pero ¿cómo monetizo mi podcast? ¿No? ¿Cómo puedo ganar dinero con mi podcast? Pues te voy a dar 3 opciones. La primera es el patrocinio, que seguramente sea la más habitual, no por ello la mejor. Y consiste en ofrecer un espacio en tu podcast, puede ser al principio, al final, en los dos, entre medio del podcast, para un anunciante, bueno, uno o varios anunciantes, ¿no? Es muy habitual escuchar en podcast de habla hispana, este podcast está patrocinado por, episodio patrocinado por, ¿vale? Esa empresa pone un dinero, ya sea una cuota fija o variable, por aparecer en tu podcast, ¿no? Por tener esa mención. Incluso puede ofrecer algún descuento o algún incentivo para que tu audiencia adquiera ese producto o servicio. Esto sería el patrocinio. La segunda opción es la afiliación. ¿Y la afiliación en qué consiste? Pues consiste básicamente en recomendar un producto o servicio de un tercero y recibir una comisión por cada venta que se realice a través, pues, de tu enlace o de tu cupón, ¿vale? De tal forma que si yo recomiendo X empresa de hosting a mi audiencia a través del podcast y compran a través de mi enlace o a través del cupón que me ha habilitado esa empresa, pues yo recibo una comisión que puede ser, pues, del 20 o del 25%. Normalmente es lo que se maneja en afiliación de hosting. Y la tercera vía, y la mejor, es ofrecer tus productos y servicios, porque al final tanto en el patrocinio como en la afiliación estás vendiendo productos de otros. Se podría decir que estás vendiendo tu contenido a esas empresas o para esas empresas. Sin embargo, si vendes y ofreces tus propios productos o servicios, estás vendiendo tu propio producto a tu propia audiencia, ¿no? Entonces, quizás sea lo más coherente a la hora de obtener ingresos. Ojo, con esto no quiere decir que no puedas utilizar las otras dos formas de monetización, que pueden ser complementarias y muy recomendables, ¿no? Muy provechosas. Así que las 3 opciones son patrocinio, afiliación y vender tus propios productos. Vale, y después de haber visto las plataformas, te preguntarás cómo crear un podcast de éxito, ¿no? Que este podcast que he creado tenga un gran éxito y alcance una gran visibilidad y conversiones y ventas y demás. Pues nadie mejor para contarte esto que Óscar Feito, que es un profesional del podcasting que tiene un podcast muy potente y te voy a dejar el enlace a una entrevista en las tarjetas y abajo en la descripción. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dale like, compártelo, suscríbete si es que no lo has hecho ya y nos vemos en el próximo vídeo. No quiero que te pierdas nuestro nuevo training online en el que te voy a enseñar nuestro método único para hackear el código de la reinvención profesional en digital. Dirígete por favor hacia nómadasdigitales.com. Date de alta para reservar tu plaza y podrás disfrutar al instante de este training en el que te voy a presentar los 9 P's que he encontrado en todos los nómadas digitales visibles y memorables, los que rehacen su historia impactando el mundo en positivo. ¿Serás tú el próximo? Si te ha gustado este vídeo, puedes darle un like y compartirlo con tus conocidos. Y ahora que te tengo aquí, me encantaría que dejases un comentario y que me digas qué te ha parecido este vídeo.